las pruebas en la mano, que suelo venezolano, que Inglaterra se usurpó, y ella nunca cuestionó su derecho a Venezuela, pero siempre quedó en fe. Hola, Vale, ¿cómo están? Estamos al día, como todos los días, de 2 a 3 de la tarde por las pantallas de Venezolana de Televisión y desde hace rato conversando con ustedes a través de las redes sociales. Señor Roger Villegas, ¿cómo está usted? ¿Qué seriedad? Muy buenas tardes, Jocelyn. Una tarde un poco lluviosa, ya por ahí escuchábamos un trueno, bueno, un poco por decir algo, que está pendiente allá en la calle, ya que en los últimos días se han presentado fuertes precipitaciones y además alguna caída de unos árboles y unas cosas, hay que estar muy atentos. Pero bueno, hoy vamos a hablar un tema muy controversial, el cual ha estado en boga en los últimos días, y es precisamente sobre el Esequibo y este referéndum consultivo que ya tiene fecha. Y además de fecha, el próximo 3 de diciembre tiene unas preguntas importantes que vamos a estar desarrollando para conversar esta controversia que tiene de larga data y que es muy importante para todo el pueblo de Venezuela, y precisamente mantener esa unidad nacional en defensa del territorio Esequibo, que además hay muchos argumentos que refieren para asegurar que ese territorio es venezolano y que no vamos a dejar que se lo apropien o que también sea explotado por evidentemente algunas empresas extranjeras. Mira, un territorio que siempre nos ha pertenecido, pero es de un tiempo para acá donde se ha dado además esa lucha con esa comisión que está recopilando de manera histórica y que así ha defendido, y lo ha dicho de esa manera, pues nuestra verdad histórica, que tiene que ver con una identidad. Decía, de hecho, el jefe de Estado el día de ayer que creo que es el 7º referéndum consultivo de la historia de nuestro país, y en este caso, pues un tema que llama a todos los venezolanos y a todas las venezolanas a participar el próximo 3 de diciembre. Además, este tema ha sido reseñado obviamente por distintos medios de comunicación, colocando de repente algunas posturas, las preguntas que han sido difundidas, de hecho. ¿Te parece si las leemos? Sí, allí de hecho las tenemos. Mira, vamos a ver primero los portales. Aquí vemos reseñado. Precisamente Jorge Rodríguez, ya lo veíamos hace un momento, estaba hablando de otro tema, pero ya se ha referido evidentemente sobre el Esequibo, e incluso partidos de oposición, como lo veíamos. No es una cuestión que tiene que ver con el PSUV o con el gobierno, sino es un clamor nacional que está exigiendo evidentemente que sea entregada esta tierra que pertenece a Venezuela. Allí vemos ya el día de ayer precisamente el presidente de la Asamblea del Consejo Nacional Electoral daba a conocer las preguntas. Voy a permitir leer algunas de ellas, aunque tenemos también el video, ¿no? Vamos a mostrar el material primero. Ok. Y cuando llegue nuestro invitado, pues leemos esas preguntas detenidamente. Que porque viene en camino. Exactamente, ya está. Ya está aquí. Sí, ya está aquí. Okay. Vamos a revisar este material. ¿Sabes de qué se trata la disputa entre Venezuela y Guyana por el Esequibo? Aquí te cuento algunos datos. Venezuela, un país de paz, amor y solidaridad, ha forjado su política exterior en ese espíritu. En el corazón de esa política se encuentra la resolución de la controversia territorial sobre el Esequibo, basada en el consenso y el beneplácito mutuo entre ambos gobiernos. Para Venezuela, la clave radica en retomar el diálogo cara a cara en el marco del Acuerdo de Ginebra, retomar las negociaciones de paz, poner fin a las amenazas de las ilegalidades y resolver las diferencias a través de la diplomacia. Nuestro país nunca ha amenazado ni amenazará al pueblo de Guyana. Nuestros hermanos guyaneses siempre han sido destinatarios de nuestra solidaridad. Venezuela no es ni será un país colonialista ni imperialista. No buscamos tierras ni recursos que no nos corresponden, pero tampoco permitiremos ser despojados de lo que la ley y la historia nos ha dado. En 1742, el mapa de la Capitanía General de Venezuela y el Virreinato de Santa Fe mostraba claramente el Esequibo como una parte del territorio venezolano. En 1777, el mapa de Agustín Codazzi volvía a reafirmar que el Esequibo era venezolano. En 1810, durante el proceso de independencia, un nuevo mapa político de Venezuela reafirmaba la pertenencia del Esequibo en nuestro país. A lo largo de los años, las ambiciones de otras potencias llevaron al Pacto de Washington en 1897 y al Laudo Arbitral de París en 1899, con la intención de apropiarse de nuestras riquezas. Entre 1962 y 1963, los cancilleres de Venezuela llevaron el tema del Esequibo a la Asamblea General de la ONU y denunciaron el fraude en 1899 contra Venezuela. Se iniciaron entonces negociaciones entre Caracas y Londres que culminaron en el Acuerdo de Ginebra de 1966. Este acuerdo señala que el laudo arbitral de 1899 es nulo e írrito y que la resolución de la controversia debe ser consensuada entre ambos gobiernos. Recordemos también que las fronteras marítimas entre Venezuela y Guyana aún no han sido delimitadas. En medio de esta historia, Venezuela mantiene su enfoque en la paz y la diplomacia y sobre todo la justicia.
La resolución del conflicto del Esequibo es un llamado a la paz y a la justicia en una región que busca la prosperidad para todos. Unidos podemos encontrar una solución. Paz, diálogo y justicia. Unidos por un futuro mejor. Ajá, y veían este importante material que daba ya un poco el contexto de esta diatriba, esta controversia sobre el territorio Esequibo, pero como siempre decimos, no estamos solos y hoy nos acompaña un invitado de lujo. Vamos a ver de quién se trata. Al este del Esequibo. Ajá, aquí ya lo tienen con nosotros, Alexis Corredor, presidente del Bienvenido. Centro Nacional de Estudios Bienvenido, Históricos. buenas Ya está con nosotros acá para hablar todo el tema del Esequibo. Lo decíamos ayer, entró evidentemente ya en materia porque ya se conocen estas 5 preguntas que van a ser consultadas al pueblo venezolano el próximo 3 de diciembre, ¿no, Jocelyn? Así es, mira, unas preguntas que, bueno, obviamente se han reseñado a través de distintos medios de comunicación, que se han discutido, se han dado, de hecho, los argumentos, incluso de por qué se plantean estas interrogantes. Primero, yo no sé si podemos hacer, de hecho, un recorrido por esos planteamientos que se están haciendo y el argumento incluso que va detrás de cada una de esas interrogantes y por qué es tan importante este referéndum consultivo para nuestro país, con un tema que se ha relacionado mucho con el sentido de pertenencia y identidad. Sí, claro. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Para nosotros es un compromiso muy importante el estar acá en este programa y sobre todo con la audiencia de Venezolana de Televisión para poder contribuir a crearnos una idea de la importancia que significa para los venezolanos y las venezolanas, bien, el tema de la soberanía y la integridad territorial. El tema en cuestión, desde que estamos en primaria, ¿bien?, y en la secundaria siempre se toca en cuenta el tema de los límites de Venezuela, ¿bien? Y siempre vemos o hemos visto que en nuestro mapa aparece zona en reclamación. Sí. Eso es producto de un conjunto de situaciones que se dieron una vez que el proyecto bolivariano de la Gran Colombia desaparece en 1830 y los funcionarios que debieron establecer las fronteras que quedaban para los países que luego formarían el espectro de lo que anteriormente fue la Colombia la Grande, o la Gran Colombia como también se le conoce, trajo como consecuencia que en esas negociaciones Venezuela perdiera parte de su territorio. Sin embargo, en 1898, cuando se da el litigio, o digamos el llamado protocolo de Puerto España, nosotros no estábamos representados por nadie. Allí, Eso es muy importante además decirlo, claro, porque mucha gente se dice, de repente, pero ¿por qué lo estamos reclamando ahora? ¿Qué sentido tiene? Bueno, en ese momento la situación política de nuestro país y no teníamos representación como tal en ese sentido. siempre es bueno decir que siempre lo reclamamos, que ese era un territorio nuestro, ¿bien? Porque no solamente perdimos por el oeste, por el este, sino también por el oeste. Si nosotros revisamos el mapa que establece la Constitución de 1811, ¿bien?, que es nuestra primera constitución, nuestra partida o acta de nacimiento como nación, allí los llanos del Caciquiare de la actual República de Colombia formaban parte del territorio de la llamada Capitanía General de Venezuela, pero entonces siempre se fue insistiendo en que era un territorio nuestro, solo que en aquel entonces el territorio de la llamada hoy República Cooperativa de Guyana estaba ocupado, era una colonia de Inglaterra, y por sus controversias con España, bien, controversias que se trasladaron desde Europa hasta el continente, indudablemente fueron generando una distorsión del planteamiento que como venezolanos y venezolanas hacíamos. Entonces, siempre se hizo la reclamación, pero hubo mucha inconsistencia de parte de nuestros negociadores. En el protocolo de Puerto España, Estados Unidos, actuando en representación nuestra, acepta con el Reino Unido, que viene a ser como su papá, porque indudablemente
Inglaterra había colonizado la parte norte del territorio americano, bueno, convienen en mantener las negociaciones con una particularidad, ¿bien? Que dan como la asistencia a la razón al Reino Unido, porque queda establecido en el protocolo de Puerto España que Venezuela está reclamando un territorio que teóricamente no le pertenece. ¿Bien? Entonces, por eso es que cuando se da el Acuerdo de Ginebra en 1967, ¿bien? Se establece que Venezuela parte del hecho de que nuestro territorio es el mismo territorio de la Capitanía General de Venezuela. A partir de allí, y con una extraordinaria explicación que dio el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, cosa de un mes en su programa Maduro Más, bien, que se transmite por acá, quedó explícito que para Venezuela en estos momentos el punto de partida para la delimitación, bien, para que Guyana entienda realmente cuál es nuestra posición, es el Acuerdo de Ginebra. Nosotros no estamos reclamando nada. O sea, nosotros no estamos diciéndole reconozcan que eso es nuestro, porque ya, de hecho, históricamente, por los documentos que se han presentado en innumerables ocasiones y en innumerables instituciones internacionales, se establece la particularidad de que ese es un territorio que le pertenece a Venezuela. Por eso, hoy en día nosotros decimos, inclusive desde el Centro Nacional de Estudios Históricos, tenemos, digamos, como eslogan, que con el Acuerdo de Ginebra, Venezuela defiende su territorio en paz y con diálogo. Ahora en ese contexto histórico se plantea este referéndum consultivo y precisamente ayer se daban a conocer las preguntas. Ahora, a su juicio, ¿qué representa este referéndum consultivo para todo este tema? Bueno, primero es una gran novedad para el pueblo venezolano. Entre otras cosas porque el constituyente en 1999, cuando hizo el planteamiento dentro de la Constitución, la cual aprobamos el 15 de diciembre de 1999, estableció la figura del referéndum. Aquellos temas que sean de interés nacional, bien, que no puedan ser, digamos, una decisión del Ejecutivo Nacional, bien, que es quien le corresponde el tema de la situación internacional o nacional, pero que sea de envergadura y que involucre a la nación completa, puede establecerse una posición que jurídicamente y constitucionalmente nos permita fortalecer la posición como nación, como Estado, a través de la figura del referéndum. Bien, entonces el referéndum, por eso se llama, por eso la denominación referéndum consultivo. Vamos a consultar a nuestro pueblo y cuando vemos la naturaleza, el contenido de las 5 preguntas que hicieron las autoridades del Consejo Nacional Electoral, es un proceso mediante el cual van planteándonos a los venezolanos y a las venezolanas, ¿bien?, cómo metodológicamente debemos entender y abordar el tema del referéndum, del referéndum y del tema del exequivo. Porque en primer lugar es, bueno, la ubicación de todo el pueblo venezolano de ese territorio, su ubicación. Porque en algunos casos hay mapas en los cuales groseramente se elimina la presencia del exequivo. A eso iba. ¿Cómo ocurre, cómo es la mirada de lo que tiene que ver con identidad y con sentido de pertenencia desde la historia? Porque nosotros de repente, no sé si te pasó a ti, Roger, recordaste en algunas de las clases que en algunos libros hasta desapareció. Tal cual. Ni siquiera aparecía en reclamación, sino que nos habían quitado. Yo creo que muchos de nosotros en ese momento en el que estamos en una etapa de desarrollo, como chamos, asumíamos que ese territorio no nos correspondía. ¿Cómo es esa construcción? O sea, más allá de esta herramienta que plantea la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es decir, plenamente constitucional, para consultarle, así como lo dice su nombre, al país, un tema que tiene que ver con, o sea, que es de interés nacional, de todas y de todos, que no tiene tintes políticos, sino es de sentido de pertenencia. O sea, cómo esa herramienta va de la mano también con esa construcción de identidad y sentido de pertenencia que deben tener todos los venezolanos y las venezolanas hacia este tema. Por eso el tema del referéndum consultivo, cuando lo expone el presidente de la Asamblea Nacional y se lleva ante el Consejo Nacional Electoral, tiene el matiz de un tema que es de interés nacional. Yo puedo estar
en desacuerdo con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Bien, pero el tema del Esequibo es un tema que tiene que ver con la soberanía, con el territorio, inclusive que tiene que ver con nuestra idiosincrasia, con nuestra identidad, porque efectivamente, como usted lo planteaba ahorita, siempre desde la primaria, desde que estamos en los primeros años de nuestra escuela, se nos ha hablado del derecho de Venezuela sobre el Esequibo. Se han llegado a extremos, como decía hace rato, de que se ha eliminado el mapa, pero siempre, cuando uno revisa, sobre todo los mapas de repente de nuestros padres, o antes incluso de 1999, vamos a encontrar que aparece la parte del Esequibo zona en reclamación. Entonces, de alguna manera, el tema, como era en reclamación, bien, quedaba simplemente en el aire y no se ahondaba, no se le daba la importancia, y no se daba la importancia para nuestro pueblo, porque de alguna manera los gobiernos de la Cuarta República o del punto fijismo, indudablemente ese tema no lo sentían importante, y porque hasta 1966, bien, el territorio de la Guyana estaba ocupado por Inglaterra, un aliado de Estados Unidos, y aquellos gobiernos y aquel proyecto de país de alguna manera tenían mucha vinculación con los intereses geoestratégicos de Estados Unidos. No, y que como usted lo mencionaba hace un rato, en ese momento además el poder o digamos ese tejido que abarcaba Reino Unido era demasiado, había conquistado demasiados territorios. Al regreso, a mí me gustaría que hiciéramos un repaso incluso por estas preguntas que se están planteando allí y los argumentos que están detrás de esas interrogantes. Así es, mira, estamos conectados de una vez, como ustedes saben. Estamos en Roger Villegas TV en TikTok, Jocelyn Correa con doble S. Su mensaje, su opinión es muy importante para nosotros. Participe, su pregunta, su comentario, lo estaremos leyendo acá en vivo. Ya regresamos con más de Al Día. Pesará y puede verse a las claras. Ajá, seguimos con su programa Al Día, tenemos un feedback, pero seguimos acá, estamos hablando sobre el Esequibo. ¿Se corrigió? Sí, listo, bueno. Estamos con Alexis Corredor, presidente del Centro Nacional de Estudios Históricos, y bueno, conversábamos sobre las preguntas que se plantearon el día de ayer en el Consejo Nacional Electoral. Me voy a permitir leer las dos primeras. ¿Está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios, conforme al derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899 que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba? Esa es la primera. La segunda se refiere a este tema y apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba. La pertinencia de estas preguntas es precisamente para continuar con esta defensa del territorio Esequiba. Sí, efectivamente un poco tiene que ver con lo que yo comentaba hace rato. Nosotros tenemos que pedagógicamente explicarle a nuestro pueblo, a los trabajadores, a las trabajadoras, a toda la nación, el tema del Esequibo. La primera pregunta, bien, es directa, pudiera decir alguien, bien, y muy directa, porque efectivamente el solo hecho de que nosotros en el protocolo de Puerto España, bien, no tuviésemos una representación directa, sino que estuviésemos como tras la puerta esperando que culminaran las negociaciones allí en París, indica que la línea que ellos establecieron, Estados Unidos con el Reino Unido, en ningún momento tomó en cuenta la posición venezolana, en consecuencia fraudulenta, porque allí no se escuchó nuestra opinión, a pesar de que Venezuela insistió en la necesidad de que se reconocieran los derechos ya establecidos, como dijimos anteriormente, en la Constitución de 1811. De tal manera que la primera pregunta, que a todas luces, bien, me dice a mí como venezolano, debo responder que sí, que estoy en desacuerdo en rechazarlo, porque yo no estaba allí, claro, o no estábamos allí como nación. Venezuela, claro. ¿Bien? Entonces, evidentemente, otros eran quienes nos representaban. Y fíjense ustedes que 3 años después vino el bloqueo a nuestras costas contra el gobierno del general Cipriano Castro. ¿Y quiénes eran los que estaban bloqueando nuestras costas? Potencias europeas. Y quien fue a hablar con las potencias europeas para levantar el bloqueo no fuimos los venezolanos, porque el gobierno del general Cipriano Castro no lo dejaron que nos representara, fue Estados Unidos. Recordemos también que en este momento, en esta coyuntura,
la jugada fundamental de Estados Unidos es la aplicación de la doctrina Monroe, que por cierto en diciembre cumple en 200 años de haber sido promulgada por el Parlamento estadounidense y avalada por supuesto por el gobierno norteamericano. Entonces, en base a esa afirmación también fraudulenta de que América es para los americanos y ellos supuestamente son los únicos americanos, nosotros no somos americanos para los yanquis. Según su concepto de supremacía. Como dirían, exactamente, como dirían ellos, indudablemente permitía que ellos decidieran a su voluntad y a sus intereses, bien, lo que ocurría en la América, bien, a principios del siglo XX. Por eso, cuando esta primera pregunta me plantea a mí, ¿rechaza usted como venezolano esa línea fraudulenta? Tenemos que explicar por qué es fraudulenta. Exactamente. Bien. Y es fraudulenta sencillamente porque no se tomó en consideración las opiniones que ya Venezuela había expresado. En consecuencia, es irrita. En consecuencia, yo no puedo reconocerlo. Y tan es así que para 1966, cuando nos volvemos a sentar con el Reino Unido nuevamente para tocar ese tema, ellos indirectamente cuando establecen, bueno, entonces vamos a reconocer el de Ginebra de 1966 en función de qué, en función de que se siga negociando porque aquel no está reconocido. ¿Cómo fue ese recorrido de 1899 a 1966 en cuanto a ese sentido y en cuanto al reclamo de nuestro país? O sea, ¿cuáles, digamos, fueron los momentos importantes como para que se llegara a firmar ese acuerdo de Ginebra de 1966? Recordemos que a principios del siglo XX, en 1914, estalla la Primera Guerra Mundial, en la cual Inglaterra tuvo una importante presencia y aparte de eso, se estaba configurando un sistema político, económico y militar en el mundo. Bien, muy poco se sabía de lo que estaba ocurriendo en Rusia. Bien, se instauraba el primer Estado socialista en el mundo en 1917. Bien, y ya entre las potencias capitalistas en Europa se vislumbraba la necesidad de repartirse el mundo. En este lado del planeta, que estaba Estados Unidos, indudablemente Estados Unidos no participó directamente, la guerra se escenificó generalmente en el territorio europeo. Sin embargo, la presencia de Inglaterra con sus posesiones aquí en América obligaba a posponerle a ellos, bien, llevar el tema del diferendo con Venezuela siempre a obviarlo. Entonces se convocaban, bien, y teniendo la supremacía indudablemente, y claro, nosotros, un país con poca concepción de la soberanía, nuestros gobernantes en aquella época, bien, indudablemente no, digamos, exigieron, no insistieron en hacer ese debate, entre otras cosas, por el entreguismo de los gobiernos que hubo en Venezuela, bien, desde la desaparición de la Gran Colombia hasta 1999. El entreguismo de nuestra soberanía, de nuestras riquezas y la identificación de estos presidentes y de estos gobiernos con los intereses estratégicos de los Estados Unidos y de las potencias capitalistas europeas obligaba a que temas como ese, bueno, fueran prácticamente subordinados a otros intereses. Pero ahora bien, se firma ese acuerdo de Ginebra. Lo que allí se plantea, que además es la verdad que defiende a nuestro país, que dice, nos regimos por el Acuerdo de Ginebra, en la que además no solo aparece, no está Guyana como un estado plenamente constituido, sino, digamos, el tema se firma o se acuerda justamente con la presencia aún de Reino Unido. Es por eso que Venezuela insiste en que Reino Unido esté presente en este sentido, porque fue allí donde comenzó a generarse la controversia, ¿es así? Claro, antes de que el Reino Unido le otorgara la libertad, para decirlo así, o la independencia a Guyana, bien, porque debemos decir que la independencia de la República Cooperativa de Guyana no se da como la nuestra, bien, o como la de otros países, que nosotros luchamos por nuestra libertad, por nuestra independencia. En el caso de ellos no, fue un acuerdo, bien, Inglaterra se retira desde el punto de vista político, militar, bien, deja siempre una figura de dominación, bien, de control, bien, sobre ese país, y entonces a partir de 1967 comienza a entrar en el debate sobre la frontera entre Venezuela y ahora Guyana, la República Cooperativa de Guyana. Entonces todos los gobernantes que de alguna manera, sobre todo los primeros que tuvo
el pueblo guyanés, con muy poco conocimiento de lo que es la independencia, porque cuando un pueblo no tiene conciencia, bien, de la necesidad de la soberanía, de la independencia, de dirigir tus destinos, y sientes que es como un obsequio, un regalo o como un favor que te está dando Inglaterra, indudablemente tú no sientes compromiso por luchar, porque todo te lo están dando. Claro. Luchar por tu integridad territorial. De tal manera que ese pueblo, bueno, fue eligiendo gobernantes que, entregados a los intereses, por supuesto, de Inglaterra, comenzaron a ventilar o a hacer ver que el acuerdo que ellos reconocían era el laudo arbitral de París. Sin embargo, al firmar Inglaterra, bien, en 1966 el acuerdo, bien, donde decía, bueno, es válido el reclamo que está haciendo Venezuela. Exactamente. Bien, cuando ellos lo reconocen, cuando reconocen el acuerdo de Ginebra, indudablemente me está Invalidan diciendo también el laudo arbitral del de París. 99. Ahora, Por no estar presente en nuestro país. se plantea una tercera pregunta. ¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba? Esto inicia, este tema de la controversia con esta Corte Internacional de Justicia inicia 2015, ¿correcto? Entre O sea, otras ¿qué cosas. pasa? Ajá. Y además Venezuela todavía está recopilando también información para presentar y dar a conocer evidentemente todas las pruebas que validan que ese territorio es venezolano. Fíjense ustedes, una vez que culmina la Segunda Guerra Mundial, porque para 1914, cuando ocurre la Primera Guerra Mundial, lo que existía era la Sociedad de Naciones Unidas. Luego de 1945, cuando culmina la Segunda Guerra Mundial, ya la Unión Soviética, bien, como país, bien, como potencia existía. Y si alguien es responsable de la derrota del fascismo, bien, y la victoria, bien, sobre las fuerzas fascistas, es el Ejército Rojo ruso, bien. Solo que nosotros de este lado del mundo, bien, Occidente siempre ha exacerbado, bien, que los héroes, los que obtienen la victoria sobre el fascismo, sobre Hitler y sobre sus tropas, sobre Mussolini, sobre el apoyo que le dio Franco a los fascistas, fue el ejército norteamericano o los llamados aliados, como ellos se mencionaban. Pues. No es así. Una vez que en el 45 culmina la Segunda Guerra Mundial con la derrota de los fascistas, el mundo se divide, política e ideológicamente. Entonces la Unión Soviética, que había logrado tener un desarrollo muy importante en el tema de la guerra, bueno, comienza a exigirle a las potencias capitalistas, ¿bien?, todo un conjunto de situaciones, de derechos, de reconocimientos, entre los cuales está la necesidad de crear una Organización de Naciones Unidas. Esa Organización de Naciones Unidas establece un conjunto de instituciones, por ejemplo, la OEA. O sea, la OEA, al igual que la OTAN en el tema militar o la Organización de Países Africanos, son instrumentos que utiliza el vencedor, en este caso Occidente, no reconociendo el papel fundamental que jugó la Unión Soviética para tener instrumentos jurídicos y políticos que me permitan dominar. Esta Corte Internacional no tiene jurisdicción en el tema que tiene que ver de la delimitación de nuestros límites, ¿bien?, de ningún país, porque ya está establecido por los acuerdos que vienen desde 1899 y del Acuerdo de Ginebra que ya hay una instancia, bien, para trabajar este tema, de tal manera que quien invoca la Corte Interamericana, la Corte Internacional, está buscando simplemente colocar nubarrones, desviar la atención y aparecer como la víctima, porque muchas veces dicen eso, un país pequeñito contra ese monstruo de Venezuela, ¿cómo es eso? De tal manera que el hecho de buscar el apoyo de la Corte Internacional es simplemente un subterfugio que está utilizando Guyana para desviar, bien, el sentido, bien, de lo que nosotros planteamos con el Acuerdo de Ginebra de 1966, haciendo valer que el debate, que la definición del tema de nuestra frontera con Guyana, bien, no debe ser, bien,
el establecido en el 66, 67, sino que tiene que ser en la Corte Internacional, que es favorablemente a ellos. Claro, pero ¿qué pasa? Tengo entendido que nuestro país en abril del año 2024 tiene que entregar todo. Tiene una fecha como tope, ¿no? De recopilación, y tiene que hacerlo ante este organismo particularmente. Fíjense, nosotros formamos parte de la Organización de Naciones Unidas, reconocemos esas instituciones. Bien, nosotros vamos a presentar los documentos, bien, que avalan, Que es la verdad histórica de nuestro la verdad país. histórica, como lo plantea el referéndum, que avalan la pertinencia de nuestro reclamo y de nuestra decisión. Bien, no podemos desconocerla. Bien, y para neutralizar la maniobra que está haciendo Guyana con otros países, Venezuela también se mide en esos aspectos. Venezuela también se presenta, pero siempre invocando que no es esa corte Competencia de ellos. bien, la que tiene la decisión definitiva. Es un acuerdo, porque ¿qué es lo fundamental del Acuerdo de Ginebra? Una negociación. Bien. Y como nosotros tenemos la diplomacia de paz, la diplomacia bolivariana, bien, y venimos implementándola, bien, y venimos avanzando en distintos terrenos, indudablemente para nosotros es importante el Acuerdo de Ginebra, porque el hecho de que le demos beligerancia a la Corte Internacional genera un ambiente que pudiera pensarse en una confrontación bélica. Además que Venezuela está, digamos, defendiendo una verdad con respecto a un territorio que nos corresponde. En ningún momento se está atentando contra la soberanía o contra la integridad de Guyana como tal. Hay una cuarta pregunta. ¿Está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios conforme a derecho? Importante además de estas frases que están allí planteadas en esta pregunta. A la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación del derecho internacional. Este tema del mar ha sido también como controversial. La pregunta también, digamos, que debe desglosarse con importancia y con detenimiento, porque también ha generado dudas, si se No, quiere. y también, Jocelyn, para complementar un poco lo que estás diciendo, el tema de los intereses de estas transnacionales, ya lo decía al principio de este programa, que ahí juega un papel fundamental la ExxonMobil y su participación activa en este territorio, incluso en el marítimo. Sí, mira, indudablemente que el trasfondo son los intereses de la ExxonMobil, pero también tenemos que ver que quién está detrás de la ExxonMobil. Un poco quién mueve Los hilos. La mano que mece la cuna. Correcto. ¿Quién está detrás de eso? Estados Unidos. Con las medidas coercitivas, las ilegales, criminales, medidas coercitivas, con el decreto de Obama del 2015 y todo lo que nos han venido aplicando a nosotros en todos los terrenos, los yanquis se han dado cuenta que no pueden dominarnos. Entonces, cuando crearon el Cartel de Lima, prácticamente generaron una situación de aislamiento, ¿bien? Por el occidente con Colombia, Ecuador, luego por el suroeste con Brasil, ¿bien? Guyana con una situación bastante bélica, el norte, Trinidad y Tobago y Aruba, que nos cerraron nuestras misiones, que nos cerraron nuestras negociaciones, aislándonos. Hoy la situación es otra. ¿Bien? No pudieron militarmente con nosotros. Entonces, la provocación, ¿bien?, que está ejecutando la ExxonMobil, porque en el fondo es eso. En el fondo es utilizar a este presidente de Guyana, ¿bien?, autorizando ilegalmente la exploración en aguas territoriales que no son de ellos, y nosotros reconocemos que vamos a esperar, ¿bien?, el finiquito, pasa? para decirlo Claro. así, porque creemos en la paz. Exacto. No somos tontos ni tontas. Creemos en la paz y en el diálogo y en la negociación. Bien. Pero Guyana, junto con la ExxonMobil, buscando una confrontación bélica con nosotros, bueno, autoriza que esta empresa surque aguas territoriales nuestras que están en demarcación, que están en reclamación, buscando la provocación. Exactamente. Fíjense que hace unos meses, ¿bien?, ellos penetraron el territorio, la plataforma marina, y inmediatamente nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Armada, se presentó y tuvieron ellos que retirarse hacia el mar, digamos, hacia las aguas internacionales. Está en la Constitución el Claro, derecho porque a es la que defensa del el territorio. trasfondo
son los Provocación. yacimientos que tenemos, la provocación y los yacimientos que tenemos en el subsuelo y en la de plataforma esa parte del submarina. territorio. Hay una quinta pregunta y tenemos como muy poquito tiempo y no la queremos dejar por fuera porque también han generado quizás algunos comentarios a través de las redes sociales. ¿Está usted de acuerdo con la creación del Estado Guayana Esequiba y que se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio que incluya, entre otros elementos, el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana conforme al Acuerdo de Ginebra y al derecho internacional, incorporando en consecuencia dicho Estado en el mapa del territorio venezolano? Bueno, si me preguntan, yo digo que sí. Claro, por supuesto. obviamente. Ahora, Claro, si es nuestro, debe pertenecer, claro, evidentemente. ahora, evidentemente allí existe una población, bien, descendiente de nuestros pueblos originarios y evidentemente en aras de la paz, la negociación, bien, nuestro país, sobre todo en el periodo de la Revolución Bolivariana, que es el que pudiéramos nosotros decir donde tenemos responsabilidad gracias a que nuestro pueblo eligió al comandante Chávez y hemos elegido al presidente Nicolás Maduro, bien, hemos decidido esperar la definición a partir del Acuerdo de Ginebra, la definición del tema a partir del Acuerdo de Ginebra. Sin embargo, frente a la provocación que está haciendo la EXO, el irresponsable comunicado que emitió el Guyana. presidente de Guyana, de la República Cooperativa, que es provocadora, bien, es prácticamente invitando a la pelea, bien. Afortunadamente la respuesta que le damos es una respuesta no solamente en términos políticos, sino tomando en cuenta el tema internacional, digamos, la diplomacia que existe, obliga a que Venezuela de alguna manera tome una decisión. Poblar ese territorio, bien, pudiera que algún sector de la población venezolana fuese manipulado. Eso es una intención de Maduro para esto, para lo otro. Okay. No, nosotros queremos con el referéndum, bien, haciendo una campaña pedagógica y en eso el Centro Nacional de Estudios Históricos está incorporado y va a trabajar fuertemente, bien, se entienda que frente a eso es necesario el poblamiento de ese territorio. Si este referéndum, esta quinta pregunta, que yo supongo que sí, mayoritariamente nos va a dar el sí, indudablemente ya eso da el aval, bien, para que nuestro gobierno en los escenarios internacionales digan, nuestra Constitución, respaldo. Nuestra Constitución tiene una figura que es el referéndum. Nosotros hicimos un referéndum consultivo porque hay países que han ido a referéndum, bien, y o a plebiscito y han salido, digamos, derrotados. Pues la población no les favorece. De tal manera que con esta decisión de esta pregunta, el gobierno venezolano va a tener, bien, el aval del pueblo venezolano para establecer esa entidad federal allí. Importante, buscar los argumentos que están detrás, además de cada una de estas interrogantes, para entender, porque es un hilo conductor, hay material, hay mapas, históricamente se está haciendo un trabajo importante y tiene que hacerse también un trabajo importante a través de los medios de comunicación, como periodistas, en fin, seguir investigando acerca del tema y contar, bueno, nuestra verdad y llevarla a cualquier plataforma y en cualquier escenario. Bueno, agradecemos a Alexis Corredor, presidente del Centro Nacional de Estudios Históricos, por habernos acompañado. El tiempo es muy corto Un para placer. este tema que es tan denso, tan importante, pero como lo decía Jocelyn, es fundamental que nosotros logremos conocer todo este tema, sobre todo de una u otra manera profundizarlo también en las escuelas para que los chamos, esta nueva generación de jóvenes, conozca en realidad y no solamente quede en el mapa como zona en reclamación y nada más, que era un silencio que se duró por mucho tiempo. Bueno, nos vamos. Mañana seguimos con más del día de 2 a 3 de la tarde. Jocelyn Correa, Roger Villegas. Cuídense mucho, nos vemos. Y ella nunca cuestionó su derecho a Venezuela, pero siempre quedó en vela para asestar el zarpazo.